El pulverizador es la herramienta más importante utilizada en el proceso de pintado y es importante que el operario necesite dominar apropiadamente el control del método de operación del pulverizador. Aquí presentamos las técnicas esenciales en el curso del uso del pulverizador. Para garantizar un rociado estable y no fatigarse fácilmente, el técnico del revestimiento debe relajar el hombro y el codo para mantener el pulverizador en una postura relajada. Presione el gatillo para rociar con el dedo medio o el dedo anular. La manguera de gas se extiende desde la espalda hasta los hombros. Mantenga la manguera con la mano izquierda en la espalda o en el proceso de rociado, mantenga el pulverizador con la mano derecha y mantenga la manguera de gas con la mano izquierda en la parte inferior del pulverizador a una distancia apropiada para ayudar con la operación del pulverizador. Durante la construcción se debe evitar pisar o doblar la manguera. No deje que la manguera toque la superficie a pintar. Al estar de pie, la distancia separada de las piernas es ligeramente mayor que el grosor de los hombros. Alinee el hombro al lado del brazo, manteniendo el pulverizador con el centro de la placa de acero. Si el hombro no está alineado con el centro de la placa, durante el rociado es difícil hacer que el pulverizador esté perpendicular con la placa de acero. Durante el rociado, mueva el cuerpo de izquierda a derecha con la cintura como el centro para coincidir con el movimiento del pulverizador. Con el fin de evitar perder el balance, los movimientos de las pisadas deben ser muy cuidadosos. Mantenga el pulverizador de forma vertical mediante la rotación de la muñeca al lado. La distancia de movimiento del pulverizador debe ser más amplia que el rango de la superficie a rociar de 5 a 10 centímetros. Presione ligeramente el gatillo antes de que el pulverizador alcance la placa y suelte ligeramente el gatillo a medias para detener el rociado de la pintura después de dejar el tablero. El pulverizador siempre debe estar en un ángulo vertical hacia la superficie a rociar durante el movimiento. Distancia paralela, control razonable de la velocidad del movimiento del pulverizador y superposición del rociado son la clave para las operaciones de rociado. Si estos 4 elementos permanecen constantes, se producirá una textura de revestimiento excelente y pintura brillante. La distancia entre el pulverizador y la placa de acero es la distancia del pulverizador. En el trabajo real, la distancia especial entre el pulverizador y la placa de acero se debe cambiar según el tipo de pintura a utilizar y el procedimiento de rociado, generalmente de 15 a 20 centímetros. Observe la pintura rociada en el pulverizador. Usted encontrará que la pintura rociada a un punto es atomizada uniformemente, pero la atomización de la pintura fuera de este punto no es estable. Por ello, este punto límite puede producir el mejor efecto de atomización de la pintura ilustre del revestimiento. Si la distancia del pulverizador no puede mantener en el mejor punto, dará como resultado un grosor de revestimiento irregular. Si el pulverizador se encuentra cerca de la placa, es fácil de producir flujo vertical. Por otro lado, si el pulverizador se encuentra muy lejos de la placa, se producirá una textura áspera. El ángulo del rociado hace referencia a la dirección del pulverizador y la superficie a rociar. Al momento de sostener el pulverizador, se debe mantener 90 grados de ángulo con la superficie. Si el ángulo del pulverizador cambia, ocasionará que la superficie a rociar sea desigual y el grosor del revestimiento cambie y se produzca lustre pobre. Ya sea que el pulverizador se mueva de manera horizontal o vertical, asegúrese de que el ángulo del rociado sea perpendicular hacia la superficie a aplicar. La velocidad del pulverizador afecta directamente la calidad del rociador. Normalmente se debe mantener su velocidad uniforme a 60 centímetros por segundo. Mover el pulverizador demasiado rápido hará la pintura demasiado seca. Superficie rugosa y corteza anaranjada. Mover el pulverizador demasiado lento hará que el revestimiento sea demasiado grueso para dirigir el flujo vertical. El grosor del rociado del pulverizador hará que la mayoría del revestimiento se deposite en el medio y menos sobre los bordes o alrededores relativamente. Por ello, el rociador debe estar superpuesto para producir un revestimiento uniforme, normalmente superpuesto 1,
2:2, 3, previo al revestimiento, para garantizar la llanura y uniformidad de la pintura rociada. Si el grosor del rociado no se superpone o lo hace de manera desigual, el grosor del revestimiento será desigual. Al rociar la parte superior e inferior de la placa, el monto de superposición en la parte superior e inferior de la placa debe ser igual. Mantener el pulverizador siempre a un ángulo vertical con la superficie rociada. Distancia paralela, control razonable de la velocidad del pulverizador y la superposición del pulverizador son la clave para la operación de rociado. Si estos 4 elementos se mantienen constantes, el pulverizador producirá un brillo excelente. Limpieza manual del pulverizador. Limpie el pulverizador oportunamente luego del rociado para así evitar la presencia de pintura y otras sustancias residuales en el tanque del pulverizador. Al limpiar el pulverizador, primero expulse la pintura restante del pulverizador y vierta aproximadamente 1/3 de diluyente en el tanque del pulverizador. Luego de rociar repetidamente el disolvente varias veces, cubra ligeramente la tapa del pulverizador con un pedazo de paño de limpieza. Presione el gatillo para hacer que el aire comprimido lave el canal de pintura del pulverizador de forma inversa hasta que no haya pintura dentro del canal interno de la pintura y del tanque del pulverizador. Retire el tubo de suministro de aire y la tapa. Limpie el cuerpo del pulverizador y la tapa para garantizar que no haya residuos de pintura. Si el poro sobre la tapa del pulverizador o el agujero en el canal de la pintura está bloqueado, se debe utilizar un palillo o una rama de bambú y cualquier otro objeto cuya dureza sea menor que la del pulverizador para despejar. Limpie las partes del pulverizador, evite dañarlas. Luego de limpiar, instale los componentes. Utilice una lavadora para limpiar el pulverizador. Cuando el pulverizador no está conectado al suministro de aire, presione la tapa del tanque del pulverizador simple para prevenir que el pulverizador filtre la pintura cuando está descargado. Luego de invertir el pulverizador, presione el gatillo para hacer que la pintura en el canal de pintura retroceda hacia el tanque. Retire rápido el tanque del pulverizador y cubra la tapa sobre el canal de pintura para permitir que la pintura restante sea usada después. Conecte el pulverizador al tubo de aire comprimido y luego gire la perilla giratoria hacia la posición de limpieza para hacer que la secadora de la lavadora restriegue el pulverizador. Mientras realiza la limpieza, puede presionar repetidamente el gatillo para limpiar el canal de pintura por aproximadamente 10 a 15 segundos. Ajuste el botón de limpieza hacia la posición de cerrado y retire el pulverizador. Ajuste el interruptor de la lavadora en posición de secado. Presione el botón de secado para secar el pulverizador con aire comprimido y termine el trabajo de limpieza. El pulverizador necesita mantenerse en buena condición cuando no es utilizado en buen tiempo y debe lubricarse en cada perilla de ajuste. Se prohíbe estrictamente sumergir el pulverizador en el solvente o verter el solvente en el tanque de pintura para remojar después de utilizar el pulverizador. Esto ocasionará que el pulverizador se dañe. Conclusiones. Por último, mediante la presentación del contenido anterior, esperamos que pueda dominar los principios básicos de la operación del pulverizador y continúe aprendiendo y resumiendo.